Agradecemos la intervención del doctor Everaldo Lamprea por su presentación y ahora invitamos al doctor Gustavo Morales Cobo, Superintendente Nacional de Salud. Muchas gracias. 9:22, 20 minutos, ¿no? Sí. 9:22. No pasa a controlar la hora. Listo. Usted me pasa un papelito antes, 2 minutos antes. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a ASEMI por esta invitación y además del agradecimiento de la felicitación, una vez más demuestran su poder de convocatoria. A nuestros anfitriones, el doctor Barreto de la Universidad Central, le comentaba que para mí este recinto es un descubrimiento, el esfuerzo de revitalización del centro que ha hecho la Universidad Central es valiosísimo y gracias por recibirnos también. Me ha invitado a ASEMI a compartir con ustedes durante 20 minutos y en compañía de mi viejo y buen amigo el doctor Everaldo Lamprea unas reflexiones sobre el tema del alcance del derecho a la salud. Pero pues me encantaría elaborar aquí, disertar sobre el tema y ponerme la camiseta de profesor de Derecho Público Constitucional, que espero, doctor Everaldo, algún día, gracias a sus gestiones, pueda volver a hacerlo en nuestra querida Universidad de los Andes, pero en este momento funjo como burócrata Superintendente Nacional de Salud. Entonces, más que una disertación teórica y académica sobre el tema, quisiera más bien que las reflexiones se centraran en el motor, en los riñones, en el funcionamiento práctico, cotidiano, en lo que pasa un martes por la tarde a las 3 para proteger el derecho a la salud. Porque me parece que ese es el gran desafío. Yo he dicho, y tal vez esto es políticamente incorrecto, por un lado lo reconozco de entrada, y por otro lado, quizás esto que voy a decir ya no sea tan relevante ahora que ya sí tenemos ley estatutaria, ya conocemos el fallo de la Corte o está por conocerse el texto integral del fallo de la Corte. Pero yo he dicho, y repito, advierto de entrada que sé que es políticamente incorrecto y obviamente entiéndalo como una caricatura, como una exageración, pero es simplemente para subrayar un punto, que de pronto, para garantizarle el derecho a la salud a nuestros compatriotas colombianos, y sabiendo que ese es el objetivo, hemos optado por el peor de los caminos, que es consagrar la salud como un derecho fundamental. Y yo pongo este ejemplo, y por supuesto, repito, sé que la comparación puede no ser afortunada desde muchos puntos de vista, pero entiéndame lo que quiero decir. He dicho, por ejemplo, o he puesto el ejemplo que hace 20 años la cobertura del servicio de energía eléctrica en el país a los hogares era del 63% y hoy el 98% de los hogares colombianos están conectados a la red eléctrica. En 20 años, más o menos lo mismo que tiene vigencia la Constitución del 91 y la Ley 100. Y nunca se habló del derecho fundamental a la energía eléctrica. Claro, hay sentencias de la Corte que han ordenado que se conecte, pero no hay una teoría, no se hacen seminarios sobre el alcance del derecho fundamental a la energía eléctrica, no aparece enunciado en el capítulo de los derechos, ni los fundamentales, ni los económicos, ni los de tercera generación de la Constitución, y sin embargo ahí está. ¿Qué pasó en el sector eléctrico? Una institucionalidad adecuada, unas reglas de juego claras, unas reglas de juego estables, una claridad sobre los roles, unas comisiones de regulación independientes y un blindaje en la medida de lo posible del sector que tiene que proporcionar a los colombianos energía eléctrica de intereses ajenos al mismo sector, sean estos políticos o económicos. Y ahí está la energía eléctrica con una cobertura del 98% según datos que revisé ayer nuevamente con expertos. Entonces, una primera reflexión es, claro, ya está la ley estatutaria y tenemos que trabajar sobre ella y está bien que exista y es mucho mejor que exista que no exista sin duda.
Pero ¿qué pasó o cuál es el problema con el hecho de que digamos que la salud es un derecho fundamental? Pues que le abrimos la puerta a que, primero, un debate que a veces me parece un poco estéril sobre esto, hasta dónde llega el derecho, cuándo no, sobre eso haré unas reflexiones enseguida, pero sobre todo, pues abrimos la puerta para que se metieran los jueces. Y hago esta reflexión con la autoridad moral que me da haber sido de alguna manera juez constitucional. Estuve casi 2 años en la Corte Constitucional y fallé o preparé fallos para consideración de los magistrados ordenando, como si yo hubiera pasado por una facultad de medicina o fuera experto en salud, dese este procedimiento, ordénese esto, ordénese lo otro. Y ahí viene una pregunta muy interesante, que es la que nos tiene aquí conversando. ¿De qué hablamos cuando hablamos del derecho fundamental a la salud? Parecería que de lo que estamos hablando es que el derecho fundamental a la salud es igual a las órdenes de los médicos, avaladas por el juez de tutela. Y la pregunta ¿es eso cierto? ¿No es eso cierto? A mí me parece que por lo menos es insuficiente. Pero eso es lo que pasa el martes por la tarde en un despacho judicial cuando el juez de tutela conoce de una tutela por el derecho a la salud. Que no puede el juez ordenar esta droga o esta otra o este tratamiento, tiene que ordenar lo que diga un médico. Y viene ahí toda la discusión que está prevista en el programa con muy buen sentido por parte de ASEMI sobre la autonomía médica en un sistema regulado con recursos finitos. Entonces, Everardo, ¿dónde está, cómo definimos en una fórmula el derecho a la salud? Es entonces el derecho a la salud, la receta médica así avalada por un juez, y cuando el juez no aparece, entonces todavía estamos hablando del derecho. Derecho equivale a fallo judicial, derecho equivale a orden médica, en fin, ahí tenemos unos problemas que, repito, son los problemas de el martes por la tarde a las 3 en una oficina pública, en una superintendencia, en un despacho judicial, en un hospital o en una EPS. Y hay otra cosa clarísima. El derecho a la salud ya es un derecho, ya está claro, no vamos a abrir ese debate otra vez, pero yo cada vez me convenzo más de que en este caso, más que en muchos otros, más que por ejemplo en la educación o en otros, la dimensión del derecho es casi equivalente al deber de la salud. Y nunca hablamos del deber a la salud. Yo no he visto un solo foro donde diga el alcance del deber a la salud. Y creo que vamos a tener muy pronto que empezar a trabajar en ese tema. Y vienen los ejemplos clásicos. ¿Debe el sistema pagar plenamente los costos que le genera el fumador? ¿Debe el sistema pagar plenamente los costos que le genera el obeso que no hace nada por controlar su obesidad? Y bueno, usted sabe, Gerardo, que hablo en ese tema de la obesidad también con cierto conocimiento de causa personal. ¿Debe el sistema cubrir plenamente los costos que genera las malas prácticas alimenticias? ¿La falta de higiene? Pues de pronto sí, pero entonces elaboremos una teoría al respecto. Se ha tratado de controlar algunas de esas cosas vía impuestos. Bueno, eso es un camino. Pero yo creo que falta mucho, ahí nos falta todo un camino por recorrer, y recordemos que nuestra propia Constitución habla de los derechos y también tiene un articulito por ahí, uno solo sí, pero lo tiene, sobre los deberes. Y en el tema de salud, yo creo que debería haber unos mecanismos de atenuación de los costos al sistema derivado del incumplimiento de ciertos deberes. ¿Cuáles? Pues está por definirlos, habrá que definirlos, pero ahí hay un tema por mirar. La otra reflexión es esta, lo decía el doctor Palacio en su excelente presentación, sigue martillándose el tema de que
de que hay crisis en la salud, de que hay deficiencias en la salud y pues por supuesto que hay problemas. Pero yo cada vez más percibo informaciones objetivas que atenúan o contrarrestan ese discurso fatalista. Y una muy importante, pero señor viceministro, ministro encargado hoy, no sé si estoy autorizado para divulgarla, pero permítame, deme permiso para mencionarla por lo menos genéricamente, una encuesta realizada por una entidad independiente reciente sobre percepción de los usuarios respecto de sus EPS pinta un cuadro totalmente distinto. La gente parece estar agradecida con su EPS. A la gente cuando le preguntan cómo le fue en su último procedimiento, la última vez que acudió, contesta en porcentajes del 75, del 79, del 80% que le fue bien. A la pregunta de si recomendaría su EPS a un amigo o a un pariente, dicen que sí. Desafortunadamente pues no venía con esa preparación y además no soy el vocero autorizado de ese tema, pero ahí hay indicios de que mucha gente quiere el sistema. Nosotros recibimos 55,000 quejas mensuales en la Superintendencia de Salud. Ese número suena importante y por supuesto tenemos que hacer como autoridades todos los esfuerzos para reducirlos y en el mundo ideal que haya 0 quejas. Pero esos 50,000 quejas mensuales hay que confrontarlas con el número de procedimientos, autorizaciones, atenciones que se realizan en ese mismo mes. ¿Cuánto es, doctor Luis Guillermo, en un mes determinado el número de servicios de salud? Entonces podemos hablar de 40 millones de actuaciones del sistema de salud, entre citas médicas, cirugías, atenciones. Entonces, 40 millones, o digamos, seamos conservadores, 30 millones versus 55,000 quejas, nos da una dimensión un poco distinta. De modo que yo creo que, y el ministro lo ha dicho cada vez con más énfasis, y yo creo que a todos nos ayudaría a hacerle caso al señor ministro, el tema de la crisis, de la violación del derecho, hay que matizarlo o complementarlo con estos otros datos que nos revelan un cuadro un poco más complejo y un poco más positivo. Y entonces viene el punto de fondo: ¿cómo se protege un martes por la tarde el derecho a la salud? Pues en el mundo ideal, con un sistema que funcione bien. El sistema fluye bien y ni siquiera se abre el debate de la violación del derecho, porque el sistema va bien, las autorizaciones se dan a tiempo, etcétera, etcétera. El ejemplo de la energía eléctrica puede ser ilustrativo. La gente hunde el switch y se le prende la luz, y el día que no le pasa pues sale a protestar, pero muy de vez en cuando hoy en día en Colombia pasa eso. Segundo camino, que es el que me parece que ha sido el menos inteligente, el camino de los jueces. Como ya lo dicen varios documentos, lo dice tal vez la exposición de motivos o alguna de las ponencias de la ley estatutaria, el tema de que sean los jueces los principales protectores del derecho a la salud ha llevado a que se favorezca de manera desproporcionada a los sectores más privilegiados de la sociedad, que reclaman por esa vía, porque tienen el acceso, porque conocen el laberinto para llegar allá, les es más fácil activar ese mecanismo. Una de las razones por las cuales es bueno que exista una ley estatutaria es porque probablemente va a permitir disminuir o reversar esa realidad, que es que el mecanismo de tutela favorece a los que más tienen o a los que más acceso tienen a ese mecanismo precisamente. Entonces, lo ideal es una industrialización de los mecanismos de protección del derecho. Esto suena paradójico y suena casi ofensivo. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas que tienen una afectación, que tienen un dolor, y al mismo tiempo estamos hablando de someterlas como a un tubo industrial. Pues sí, por varios motivos. Primero, porque así respetamos el derecho a la igualdad. Entonces se respeta el orden de llegada, a todo mundo se le da el mismo tratamiento. Por supuesto habrá que tener mecanismos de distinción. No es lo mismo una urgencia vital que una cita dermatológica que se está demorando más de la cuenta.
pero eso se diseña dentro del diseño del proceso industrial. A veces piensa uno que es mejor, y ya lo estamos haciendo en la superintendencia, tener ingenieros industriales que abogados diseñando estos temas. Y creo que todos, incluyendo nosotros los abogados, estaríamos de acuerdo con eso. Repito, eso no deshumaniza la atención. Y lo que quiero contarles es la experiencia que hemos tenido en el último año y medio en la superintendencia, donde hemos tenido este debate y estamos avanzando en esto que yo llamo, y de pronto el término no es el adecuado, la industrialización de los mecanismos de protección del derecho a la salud. Lo primero, centralizar en una dependencia única la atención de todas las peticiones, quejas y reclamos. Antiguamente existía la percepción de que como la superintendencia era la entidad que protegía el derecho a la salud, esa es una misión explícita que está en la ley y protege a los usuarios del sistema, todos los funcionarios de la superintendencia debían estar en capacidad de atender o tramitar peticiones, quejas y reclamos. Eso lo que generaba era un desorden donde al final nadie protegía nada. O se protegía, para ser un poco menos exagerados, de manera ineficiente y de manera aleatoria y de manera desigual. Cuando decidimos entonces crear o fortalecer mejor una delegatura cuyo único oficio es la atención de peticiones, quejas y reclamos, es su único oficio, pero es la única que lo hace, hubo algunas discusiones. ¿Cómo así? ¿Pero por qué yo ya no voy a poder hacer esto? Los que se quedaron por fuera de esa unidad. No, sí, es el único mecanismo de ser eficiente. Fíjense que parece chocar el tema del derecho con el tema de la eficiencia, pero es la única forma. Al interior de esa unidad se crearon unos procedimientos muy rigurosos, unos protocolos de atención. Y si a una persona le toca esperar 10 minutos porque estamos atendiendo a la que primero llegó, pues así tiene que ser, porque de otra forma empezamos a violar el derecho a la igualdad. Claro, como les decía hace unos minutos, hemos establecido un mecanismo de diferenciación a la entrada, de tal manera que los casos de urgencias vitales, listo, ya en 2 minutos termino, los casos de urgencias vitales, los casos de necesidad manifiesta se tramitan también por un tubo, entre comillas, industrial, pero distinto al ordinario. Ese grupo, a ese tubo, lo hemos llamado el servicio, el SIS, servicio de, ¿cómo es que lo llamamos, Esperanza? Bueno, el SIS, de emergencias en salud. Y ahí hay un grupo que está atendiendo las emergencias vitales. El resto del equipo de esta delegatura de protección al usuario ha establecido unos protocolos donde, por otro lado, la responsabilidad principal no es de la superintendencia, sino de los actores del sistema. Y es al actor al que se le exige que atienda. No es la superintendencia la que atiende directamente, sino que es al actor. Y al principio tuvimos unos traumatismos, pero ustedes no se imaginan lo que hemos venido a descubrir en los últimos 2 meses cuando ya formalizamos eso y nos volvimos casi fundamentalistas talibanes del rigor en el respeto a esos protocolos. Lo mucho que ha mejorado la capacidad de respuesta de la superintendencia frente a las peticiones, quejas y reclamos. Lo otro es que gracias al apoyo del Ministerio de Salud del Gobierno Nacional, ahora estamos autorizados para tener una cosa que suena como elemental pero que no existía, que es la posibilidad de tener oficinas regionales que nos permitan tener una presencia más cercana a los usuarios por fuera de Bogotá. Esas oficinas regionales las vamos a inaugurar en 5 ciudades del país a finales de este mes. Hay ahí un acercamiento. Pero lo otro es que la atención de los reclamos por violación o por presunta violación del derecho a la salud no pasa solo por la reacción al caso concreto, por la respuesta a la manifestación específica. Aquí me recuerdan, servicio inmediato en salud. Ese es nuestro tubo de emergencia. También pasa por muchas cosas que el ministerio ha liderado, yo creo que con muy buen éxito, y que
suenan en una primera mirada como muy alejadas del tema del derecho a la salud, pero que son la única forma de garantizarlo. De esta forma, como lo insinuaba el doctor Lamprea, colectiva y no por casos individuales que, como lo decíamos, muchas veces dependen de que el individuo pueda tener acceso, y eso normalmente sesga en favor de los que tienen el acceso. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de temas como el control de precios de medicamentos. Estoy hablando de temas como, y seguramente el viceministro lo mencionó en su exposición, la unificación del POS, las reglas de movilidad, las reglas de portabilidad. Y una que para mí es muy importante, el tema del fortalecimiento financiero del sector, que pasa por resolver, ojalá pronto, la ya vieja discusión sobre los recursos en la salud y qué se puede hacer con esos recursos, y si son o no son privados los actores del sistema, o manejan o no manejan recursos privados versus recursos públicos, pero también pasa principalmente por el tema del fortalecimiento financiero de los actores. Seguramente en las próximas semanas se va a anunciar un decreto de habilitación financiera que nos permita saber que esos señores prestadores y sobre todo esos señores aseguradores van a tener una mejor capacidad de proteger este derecho. El mensaje aquí en esta reflexión final es: el derecho a la salud no solo se garantiza en el momento visible donde hay una posible vulneración del derecho, se necesita todo un andamiaje previo, institucional y conceptual, que nos permita darle más estabilidad a todos los actores. A riesgo de ser repetitivo, vuelvo y caigo, y con esto termino, en el ejemplo del sector eléctrico. El sector eléctrico trabajó primero las instituciones, la claridad en las reglas de juego, la claridad conceptual de los roles, y hoy tenemos al 98% de los hogares cubiertos. Por supuesto que la comparación puede ser injusta o puede ser simplista, pero la idea general es esa. Derecho a la salud puede, y con esto termino, no solo ser el equivalente a lo que ordena el médico, sino que pasa también por un tema de deberes, por un tema de instituciones y por un tema de ingeniería industrial. Muchísimas gracias.